nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. En tu presencia, Señor, estamos. Alineamos nuestros corazones para ti. Suplicando, Señor, en este día nos hables por medio de tu palabra. Dame gracia, sabiduría, dirección, Señor, para poder compartir con los tuyos, con tus hijos, el consejo de tu palabra. Pastoréanos por medio de ella, Señor, y permite que esa provisión del cielo venga sobre nosotros y podamos abrazar tu consejo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy, mis amados hermanos, quisiera compartirles esta palabra que le puse como título transformando las aguas, ¿verdad? Hoy estamos celebrando servicio, ¿verdad?, de Santa Cena de manera también virtual, pero no por ser virtual no vamos a hablar de la Santa Cena propiamente tal. Y cuando hablamos de Santa Cena hay dos conceptos que están bien involucrados. Uno de ellos es el pan, que representa el cuerpo, que representa la muerte, y otro, ¿verdad?, es el vino, que representa, ¿verdad?, su sangre, ¿sí? Su sangre, y también representa la resurrección. Bajo ese concepto yo quisiera poder hablar con ustedes y darle, ¿verdad?, un ángulo a esta palabra un poquito más enfocado, ¿verdad?, en el vino, sobre todo en esta temática en el día de hoy. Nunca dejando, ¿verdad?, fuera el pan, ¿verdad?, pero poniéndole hoy un énfasis mayor a lo que tiene que ver con el vino, ¿verdad? El efecto del vino en nuestro cuerpo es establecer, ¿verdad?, comunión con el Cordero. Cuando participamos nosotros de la Santa Cena, al participar del pan, al participar del vino, estamos haciéndonos uno con el Señor, uno con Cristo. Y de alguna manera es unirnos a Él, ser fortalecidos, ser sanados, ser, ¿verdad?, despertados. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el que cena, ¿verdad?, discerniendo, con discernimiento del cuerpo, ¿verdad?, la Biblia dice que el que cena con discernimiento obtiene las bendiciones de parte del Señor que están involucradas en la Santa Cena. Pero aquel que no discierne, dice la Biblia, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y algunos ya duermen. Por eso la palabra del Señor dice, examinémonos cómo estamos, para que si nosotros nos examinásemos, ¿verdad?, al presentarnos a la mesa del Señor, luego cada proceso de examen en el tribunal de Cristo nos va a ir preparando, pero en el tribunal del Espíritu Santo nos va a ir preparando para el tribunal de Cristo, para cuando nos presentemos en ese tribunal. ¿Por qué? Porque la Santa Cena va purificando, va limpiando, va perfeccionando, va limpiando, va purificando, va perfeccionando, porque es el tribunal del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio para ordenar nuestra vida. Bendito sea el Señor por la obra del Espíritu Santo. Ok, entonces aquel que discierne es sanado, es despertado, ¿verdad?, y es fortalecido. Y aquel que no discierne está enfermo, se debilita y puede dormir en la presencia del Señor. Entonces nosotros necesitamos ir abrazando, ¿verdad?, transformaciones por medio de la Santa Cena. Y con esta Santa Cena, ¿verdad?, que vamos a celebrar hoy, vamos a ver un ángulo de la transformación de las aguas. Hay un párrafo bíblico muy conocido, o por lo menos si no es conocido, a lo mejor lo ha oído, y si no, hoy día yo también se lo voy a mostrar para poder adentrarnos en esta temática que creo que va a ser muy linda. Entonces, partamos. La versión de la Biblia, lenguaje sencillo, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 9, dice: el encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio. Ok,
uno de los mensajes, ¿verdad? Uno de los milagros, dentro de la temática de los milagros, los primeros milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Fueron, ¿verdad?, en Galilea. Pero el primer milagro, el primerísimo, fue en Caná de Galilea, que en este párrafo, en Juan capítulo 2, es el primer milagro. Lo curioso de esto es que ese primer milagro se hace en el marco de un matrimonio, se hace en el marco de una fiesta familiar, en un núcleo familiar. Hay familia, hay invitados, hay amigos, hay una demostración de amor, se está celebrando una alianza, un pacto, y de alguna manera cuando hablamos de matrimonio, implícitamente estamos hablando acerca de la evolución de una familia, o lo que se va a llevar a convertir en una familia, o cómo se comienza una familia. Entonces cuando yo veo en la palabra del Señor este ejemplo, ¿verdad?, me doy cuenta que el Señor vino a rescatar, ¿verdad?, a lo que no tenía sustancia o lo que no tenía propósito. ¿Por qué digo no tenía sustancia o no tenía propósito? Déjeme expresárselo de esta manera. Cuando yo voy, ¿verdad?, a tomarme un vaso de jugo, el jugo tiene a lo mejor un colorante, tendrá, ¿verdad?, aditivos que preparan ese jugo, ¿verdad? Sea el jugo que a usted le guste tomar. Cuando nosotros vamos a tomar un jugo natural, es muy rico también porque usted saca la fruta, ¿verdad? La exprime, si fuera naranja, la exprime, hace un jugo natural de naranja muy, muy rico, ¿verdad? O frutillas también que se dan, no sé qué le gustará a usted. Duraznos también, a mi esposa le gusta mucho el de Damasco, pero el jugo que a usted le guste es más natural porque tiene sabor. A algunos les gustan las bebidas, ¿verdad?, las gaseosas, ¿verdad?, la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite. Otros no son muy partidarios de eso por los colorantes, porque no es tan saludable. Pero otros, ¿verdad?, vienen y toman un vaso de agua. Ahora, este vaso de agua, sin lugar a duda, es más natural, es más saludable y uno puede participar. De hecho, ahora vamos a tomar un sorbito. Pero cuando tomo este vaso de agua, no me sabe a nada. Porque el agua no sabe a nada, ¿verdad? Entonces, en el contexto de un matrimonio, en el contexto de una familia, se manifiestan muchas veces aguas que no saben a nada. A veces el matrimonio no te sabe a nada. A veces la familia no te sabe a nada. A veces el proyecto laboral no te sabe a nada. A veces tu propia vida es insulsa, no tiene condimento, no tiene sabor. Tú dices, wow, ¿cómo en mi vida no le veo, discúlpeme, brillo? Entonces no te sabe a nada. Es agua. Entonces cuando veo yo que el primer milagro que hace el Señor en las bodas de Caná de Galilea, me doy cuenta que el Señor viene a salvar o a rescatar una situación que no tenía sustancia. El agua es sin sabor, pero el vino era en la familia, en el matrimonio, en esta celebración. El vino era el símbolo de la gratitud, era el símbolo de la alegría, del gozo, de la celebración. De alguna manera era un acto profético, un milagro profético que nos habla de que el Señor, cuando está en una familia, cuando está en un matrimonio, cuando está en un hogar, Él cambia lo que no sabe a nada al vino, que representa gozo, que representa de alguna manera alegría, festividad, fiesta, regocijo. Pero en el ángulo de la Santa Cena, cuando viene el Señor a cambiar el agua en vino, entonces está cambiando lo que no sabe, lo está trayendo al pacto. Lo que es insulso, lo está trayendo, ¿verdad?, a la comunión. Lo que había muerto, lo está trayendo a la resurrección. Lo que estaba sin Él, lo está trayendo a estar con Él. Porque la Biblia dice que quien come su carne y bebe su sangre está conmigo, y yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Y que los que comen esa carne y beben esa sangre tienen vida en ellos mismos, y el Señor los resucitará. Pan significa muerte, vino significa resurrección. Entonces, de alguna manera, cuando el Señor viene a esta celebración, a este matrimonio, Él nos deja de ver entonces que Él convierte el agua en vino, que es decir, Él convierte lo que no sabe nada a algo que tiene un fin y que tiene un propósito. Ahora,
Esta temática es la que quiero poder desarrollar contigo en este día, porque hay aguas que necesitan ser transformadas en vino, y en esta condición el vino del pacto, el vino de la alianza, el vino, ¿verdad?, de la resurrección, el vino, ¿verdad?, que nos mete de nuevo en la comunión y en el direccionamiento con Cristo. Eso es vino de Santa Cena, vino de propósito, vino de levantamiento, vino de restitución. Es lo que está haciendo el vino. Qué maravilloso tener a Cristo en tu familia. Qué maravilloso tener a Cristo en tu matrimonio. Qué maravilloso tener a Cristo en tus hijos. Porque si está Cristo en medio, entonces todo lo que no tiene propósito, todo lo que no tiene sabor, todo lo que no tiene fin, todo lo que se acaba, todo lo que se diluye, todo lo que desaparece, todo lo que se evapora, el Señor lo restituye por medio de su vino. Entonces, asegurémonos que el Señor esté en nuestra casa. ¿Y cómo nos podemos asegurar que el Señor esté en nuestra casa? De distintas maneras. Pero hoy, bendito sea el Señor, vamos a permitir, vamos a participar y vamos a vivir de la bendición, donde el vino de la Santa Cena viene a restituir y cambiar, a transformar lo que no sabe a nada, lo que se ha perdido propósito, lo que se ha desintegrado, a venir a ser restituido delante del Señor en resurrección, en pacto, en alianza, en levantamiento, conforme a la gracia que el Señor quiere hacer. La Biblia dice en el versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, es que, hermanos amados, en una celebración de carácter judío no podía faltar el vino. Ahora yo quiero que usted entienda, porque hay una línea de pensamiento que el vino que ellos tenían no tenía alcohol, que era un vino que no estaba fermentado, otro que estaba fermentado, y hay una línea de pensamiento. Pero si ese vino no tuviera alcohol, Pablo no estaría enseñando en 1 Corintios 11 de que no se emborracharan. Entonces, si dice que no se deben emborrachar, porque algunos se emborrachaban con el vino de la Santa Cena, entonces se entiende que es un vino que sí tenía alcohol, en un grado a lo mejor diferente. Hoy nosotros, ¿verdad?, el vino que preparamos, tratamos de hacerlo, ¿verdad?, sin alcohol. El que participa usted en la iglesia, se le quema el alcohol, se prepara de una manera muy hermosa. Pero si alguien tuviera receptores de alcoholismo, bueno, jugo de uva, y ya no se complique, para que no se le active, ¿verdad?, receptores del pasado. Ok, eso era entre un paréntesis. Entonces, en la celebración judía no podía faltar el vino, en un matrimonio no podía faltar, porque el vino es lo que le agregaba el sabor, el vino es lo que era la expresión de gratitud. Recuérdese de alguna manera cuando el rey Asuero participó del vino, la alegría le vino, ¿verdad? Yo no estoy haciendo, ¿verdad?, una defensa de la tomatera, ojo con esto. De hecho, yo no tomo nada, no bebo nada. El único vino que tomo es el de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, para que no me vaya a malinterpretar, estoy hablando en el contexto de la celebración judía hebrea, que el vino era parte de esa celebración y que en este contexto estaba en la ceremonia y en la fiesta. Pero faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y en este contexto Jesús tenía razón, porque todavía no había manifestado su ministerio público. Entonces la mamá, como ya sabía que Jesús tenía condiciones, ¿verdad?, divinas, le estaba de alguna manera empujando para que pudiera hacer algo. Entonces Jesús le dice: no es mi tiempo, todavía no es mi hora. Bueno, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuando alguien dice: no, sin María no hay Jesús, pero la Biblia dice que María dijo: hagan todo lo que Él les dijere. Entonces realmente a veces hay un camino tan errado en algunas cosas. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 5, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es muy importante que aquel que quiere participar de un milagro de transformación del agua en vino, tiene que hacer todo lo que Jesús diga. Es imposible poder participar de transformaciones en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, si no obedecemos a las instrucciones que el Señor nos dice. ¿Quieres ver milagros en tu casa? ¿Quieres ver transformaciones en tu casa? ¿Quieres ver transformaciones en tu hogar?
oye lo que el Señor dice. Obedece lo que el Señor dice. Sigue las indicaciones de Jesús para que puedas participar de esos milagros. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme, dice la Escritura, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era aquel que tenía que probar, ¿verdad?, las condiciones. Ahora es interesante que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él lo que era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha venido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, hasta el final. Este principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A mí me interesa poder puntualizar que dice: el mejor vino está reservado para el final, no para el principio. ¿Qué le quiero expresar con esto? Iglesia amada, que los milagros de transformación, que las señales del tiempo final, que la obra de Cristo en tu familia va a ser mayor que las primeras. Vas a empezar a ver cosas mayores en tu familia, milagros mayores en tus hijos, en tu matrimonio, en tus proyectos. Vas a empezar a participar de una bendición diferente. No es que la bendición sea distinta, sino que ha evolucionado en el sentido de que se ha ido perfeccionando al tiempo del fin. Era el vino. El maestresala dice: bueno, la mayoría de la gente sirve el buen vino al principio porque después están todos curados y nadie se da cuenta si es malo, si es agua con Coca-Cola, no, si es cualquier cosa. El curado no se da cuenta, ¿verdad? Entonces acá el maestresala le dice: sin embargo, él le dice: es raro lo que tú estás haciendo, porque el mejor vino lo reservaste para el final. Es que era un vino que tenía la intervención de Cristo. Era un vino que tenía la intervención de la divinidad. Era un vino que tenía, ¿verdad?, una alianza, una respuesta del cielo. Es interesante ver que las tinajas sí estaban llenas de agua. Y el Señor viene y le dice que se le llenen de agua. Y ahí hay principios involucrados. ¿Por qué? Porque a los que le servían le dice: lleven esta agua. Quiere decir que seguían las indicaciones ¿de quién? De Jesús. Entonces, hermanos amados, pudiésemos ver que hay un cambio necesario involucrado. Necesitamos ver el cambio de las aguas en vino. El cambio de las aguas. Si quiero hablar agua, para poder establecer bien la línea de enseñanza. Agua, lo insulso, lo que no tiene sabor, lo que no tiene propósito, lo que ha fracasado, lo que ha muerto, lo que no tiene, ¿verdad?, sentido, lo que no te da, ¿verdad?, tranquilidad, paz, todo aquello que ha sido diluido o no tiene sabor o no tiene propósito, viene a ser transformado por el vino, en este caso Santa Cena, para resucitar, para levantar, para sanar, para perfeccionar, para trasladar a la comunión, al pacto, a la alianza, para poder meterte en Cristo, en el plan de Cristo. Solamente si Jesús está involucrado puede generar ese tipo de milagros, ese tipo de operaciones. Que no esté involucrado con Cristo, que no tenga a Cristo en su casa. Realmente es muy difícil que pueda participar de un milagro de Cristo si Cristo no está en su casa. Entonces hay un cambio necesario, y el cambio necesario es que Cristo transforme el agua en vino. La transformación de las aguas. La transformación de las aguas. Y hay aguas que sin lugar a duda la Santa Cena, hermanos amados, puede operar en un milagro. ¿Para qué? Para que el agua se transforme en la sangre de Cristo, del pacto, de la alianza, en este vino de comunión. Un vino de comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque este vino lo provee Cristo. Quiere decir que esta sangre la provee Cristo. Quiere decir que este pacto lo provee Cristo. Que esta ayuda la provee Cristo. Que aquel que salvó el matrimonio y la fiesta es Cristo. Separado de ti,
nada podemos hacer. Sin Cristo está asegurado un fracaso, pero con Cristo la victoria está asegurada. Bendito sea el Señor. Entonces, convengamos que hay un cambio necesario. Sigamos. Ahora mire, en la nueva versión internacional, Éxodo 15, verso 23, dice que llegaron a Mara, lugar que se llamaba así, porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Estas, hermanos amados, son las aguas de amargura. Y aquí quizás pudiésemos quedarnos y hasta aquí sería la enseñanza, porque realmente hablar de amargura es hablar de aspectos que a mucha gente le afecta. Amargura, hermanos amados, es un aspecto que nos aleja de la gracia de Dios, que nos aleja del pacto con Dios, que nos aleja del propósito con Dios. El antónimo de la amargura es la alegría. El antónimo de la alegría, de la amargura, es la dicha. El antónimo de la amargura es la gracia de Dios. Dice la Biblia, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora es importante ver algunas señales de personas que están en amargura. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 10, en el verso 1, hastiado estoy de mi vida, agua. Hastiado estoy de mi vida, agua. No le sabía nada. Hastiado estaba, vacío, sin propósito, sin fin. La prueba, la aflicción, la adversidad le habían quitado el sentido de propósito por el cual estaba desarrollando su vida. Hastiado estoy de mi vida. Eso piensan también muchos niños, muchos jóvenes. Mucho movimiento de las tinieblas, aspectos demoníacos, operaciones demoníacas en la vida de las personas que traen espíritus de soledad, vienen manifestando una amargura donde la gente dice, hastiado estoy de mi vida, desesperada o desesperado estoy de esta vida insulsa, sin plan, sin propósito, monótona, aburrida, vacía, no quiero vivir. Muchos de ellos van al suicidio, otros empiezan a hacerse daño en su cuerpo, empiezan a cortarse sus brazos, empiezan a cortarse sus piernas, porque son espíritus diabólicos, demonios. Yo diría, en el aspecto de hacerse daño al cuerpo, son demonios. Porque a diferencia de un espíritu inmundo con un demonio, es que el demonio busca destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque el demonio es una creación preadámica que fue juzgada. Entonces sus cuerpos fueron juzgados, fueron desencarnados de sus cuerpos. Entonces ellos buscan cuerpos y buscan creación para establecer venganza. Demonio busca entonces arruinar, establecer venganza. Por eso cuando hay posesión demoníaca, hay gente que se golpea, que se tira a los vehículos, que se muerde las manos, se mete los dedos en los ojos, se hacen daño en su cuerpo porque se busca establecer una venganza. Hay mucha gente que tiene amargura y la amargura les hace estar hastiados también de su vida. Job dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Es importante poder agarrar la amargura, no debería llegar al alma, pero si llegó al alma, agarrarla ahí, ministrarla y quitarla antes que evolucione al espíritu, porque el espíritu se va a transformar en una iniquidad, y una iniquidad va a hacer que vivas una vida torcida, atada a estas condiciones de dolor, a estas condiciones de tristeza, a estas condiciones de vacío. Job decía, hastiado estoy de mi vida no tiene propósito, cansado estoy de ella, prefiero morir. Hermanos amados, hay gente que lo dice de labio, pero hay otros que verdaderamente lo sienten, lo expresan, porque tienen, hermanos amados, manifestaciones de depresión, manifestaciones de angustia, manifestaciones de tormento. Entonces, para esas personas,
para ti, hermano, que pudieses estar pasando por eso, necesitas que haya una transformación de esa agua de amargura en el vino que provee Cristo, en el vino que provee Cristo y que está reservado para el final, el vino de la comunión, la sangre de Cristo, que es la comunión que puede cambiar todo lo que no tiene sabor, todo lo que no tiene propósito, en propósito en Él. Ahora, una persona que se queja continuamente de todo es una persona que está amargada. Ojo con las personas que se quejan de todo. Se quejan de la vida, se quejan de su trabajo, se quejan de la iglesia, se quejan de sus hijos, se quejan de sus esposos o de sus esposas, se quejan de sus jefes, se quejan del tránsito, se quejan del clima, se quejan de todo. Entonces ahí hay claramente una manifestación de amargura en aquellas personas. Ahora, en la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes casos. Yo solamente en temática de enseñanza, de predicación, puedo tomar algunos para poder ir abordando a otros temas, ¿verdad? Pero le recomiendo también que usted siga explicando acerca de estas temáticas. Pero la Biblia menciona diferentes casos en diferentes personas que fueron alcanzadas por la amargura y las consecuencias que se dieron, ¿verdad?, a raíz de la amargura fueron en muchos casos terribles. Miremos un ejemplo. Génesis 26, verso 34, verso 35 e inclusive el Génesis 27, versículo 1. La Biblia nos enseña que Isaac, cuyo nombre era Risa, tenía promesas. Usted sabe que Isaac, hijo de Abraham, tenía promesas. Dios le hizo a Abraham y le dijo: en tu simiente, en Isaac te será la descendencia. Isaac, el prototipo de las promesas. Abraham, el padre de la fe. Y la palabra dice que Isaac tenía dos hijos. Uno se llamaba Esaú, que era el primogénito, y el otro se llamaba Jacob. Ahora, Esaú, por las actitudes de desobediencia que tuvo con sus padres, se dio en matrimonio con mujeres, hermanos amados, que eran de pueblos que estaban bajo maldición. Por lo que dice la Biblia que estas conductas de Esaú llenaron de amargura a Isaac y a Rebeca, sus padres, ya que por las decisiones que estaba tomando Esaú y tomaba, estaba faltando al pacto con Dios, deshonrándoles. Los padres, molestos, hermanos amados, por tal situación, se sentían cargados en extremo. Y esto trajo debilitamiento a los ojos, a tal punto que Isaac termina quedando, ¿verdad?, ciego. Es interesante ver también que la amargura, en este caso, se trasladó a la vida de los padres por las conductas de los hijos. A veces hay padres que se llenan de amargura porque sus hijos son desobedientes. Y si hay hijos que están escuchando acá y que son hijos de la casa del Señor, yo te recomendaría a ti, hijito, tú que oyes la palabra y tú que dices amar a Dios, no llenes de amargura el corazón de tus padres. No seas un hijo desobediente. Oye el consejo de tu madre. Oye el consejo de tu padre. No te apartes de la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu vida. Entonces cuando veo yo que Salomón escribe Proverbios y dice: oye, hijo mío, el consejo de tu padre, porque yo también fui hijo, amado de mi padre, consentido de mi madre, y oí el consejo, que son los proverbios, consejos prácticos para la vida, que tiene una gran cantidad de consejos paternales para los hijos. Por eso en la escuela bíblica muchas veces los proverbios se ocupan para dar enseñanzas prácticas a los niños. Yo quisiera tomar este punto, que es lo que traslada amargura al corazón de los padres: la desobediencia de los hijos, las malas conductas de los hijos. Esaú sabía que sus conductas podían agarrar, hermanos amados, darle amargura a sus padres, y aún así lo hacía. Sabía que no se podía involucrar con mujeres que no fueran del pacto, y aún así lo hacía. Es como jovencitos que de repente se enamoran de gente que no tiene pacto. Discúlpenme, sin ser peyorativo, gente mundana, gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué puede esperar de eso? Pueden seguir por el camino de su corazón,
Así lo dice Eclesiastés. Anda, joven, en los caminos de tu corazón y sigue, adolescente, los caminos, ¿verdad? Y la vista de tus ojos. Y anda en la senda de tu corazón. Pero recuerda que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Como pastor, me toca la tarea de ministrar a veces matrimonios que van llegando en el tiempo, donde gran parte de esos problemas son de matrimonios desiguales. La pregunta es, ¿por qué llegaron a esos matrimonios en yugos desiguales? Primer caso, porque una conocía a Cristo o él conocía a Cristo y no oyó el consejo, no quiso hacer caso a la palabra, se metieron en un yugo desigual y luego el dolor, el quebranto, el sufrimiento. Pero no solamente condenemos esa situación, sino que hay hermanos que, entre comillas, están en Cristo y se atormentan igual porque no oyen los consejos de aquel que puede cambiar el agua en vino. Les doy una recomendación: escuche los consejos de Cristo y aplíquelos en su vida. No traiga amargura al corazón de sus padres. No traiga amargura al corazón de sus pastores. Mire que de repente, tanto así como el padre como la madre buscan darle el consejo a los hijos, guiarlos, direccionarlos. A veces también los pastores, no digo a veces, siempre los pastores buscan aconsejar, direccionar a los hijos, pero hay hijos porfiados. Hay hijos que, miren, ¿qué puedo hacer yo cuando el padre, yo le quiero aconsejar a su hijo? Y le digo a usted, hijito, eso no está bien, hija, eso no está bien. Y el papá está validando lo que hace su hijo, está validando lo que hace su hija. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Me hago un costado? Perfecto, le digo al papá. Yo no le voy a decir más nada a su hijo, no le voy a decir más nada a su hija. Véalo usted y espero que le vaya bien. Porque si más adelante ocurre alguna situación, no se queje conmigo, no se queje con su pastora, porque nosotros quisimos ayudar. Le dimos nuestro consejo, le dimos nuestra visión de la situación, le dijimos este punto y usted no quiso escuchar. Entonces ahora es su responsabilidad, porque no me voy a yo anteponer a la autoridad de un padre en su casa, con sus hijos, con su crianza. Salvo que el papá me dijera a mí, la mamá dijera: pastor, mire, ayúdeme con mi hijo también en mi casa, porque ¿cómo lo puedo hacer con mi hijo en mi casa? Deme la guía para yo poder corregir, direccionar a mi hijo en mi casa. Perfecto, con mucho gusto. Pero cuando hay un padre que no quiere, bueno, entonces a lo mejor el hijo le va a terminar llenando de amargura, haciendo cosas que no tiene que hacer, apartándose por donde no tiene que apartar, trayendo malas noticias a la casa, siendo desobediente, siendo un mal alumno, teniendo malas amistades, abrazando vicios inadecuados, producto de la falta de límites, bueno, tantas cosas más. Entonces, no traiga amargura. Aguas de amargura llegaron a Mara, donde el lugar se llamaban aguas amargas. Ellos no pudieron saciar su sed allí. Hay gente que tiene sed, pero la amargura no va a saciar la sed. La sed, hermanos amados, tiene que ver con una necesidad que tienes tú dentro de ti. Algo que tiene que ser saciado, algo que tiene que ser compensado, algo que tu cuerpo necesita. Pero cuando no hay, hermanos amados, aguas, cuando no hay aguas, hermanos amados, que se transformen en vino, que se transformen en pacto, en alianza, pueden ser aguas que te saben a amargura. Los padres en esta situación quedaron muy molestos y fíjese que la amargura provocó ceguera. En la actualidad existen personas que han sido afectadas en su visión. ¿Por qué? Porque han guardado en su corazón amargura. Ponga atención a esto. Situaciones en las cuales le afectaron en la niñez, malos tratos, decepciones amorosas, injusticias de hijos, como en el caso, ¿verdad?, anterior, las injusticias de los hijos hacia sus padres que van afectando su visión. Gente que tiene traumas en su vida y esos traumas le amargaron tanto que enceguecieron su visión. Entonces responde con un error, con otro error. Hermanos amados, hay mucha gente que por decepciones amorosas se entregaron con amor, con entrega y fueron decepcionados en el amor. Entonces su visión se dañó. Entonces cuando alguien viene con motivaciones correctas, cuando viene con un corazón correcto, cuando viene con la actitud correcta, cuando viene bajo la bendición correcta, no le reconoce, porque su visión fue dañada, porque su visión fue trastocada. Hermano, un hermano que en la congregación se congrega, participa, de repente bebió agua de amargura
y no dejó que Cristo las cambiara. No dejó que Cristo le ayudara. No dejó que Cristo operara. Ese hermanito se llena de amargura, le afecta su visión, empieza a ver todo lo malo de la iglesia, todo lo malo de los hermanos, todos los hermanos del pastor, de la pastora, de los ancianos, de los servidores, de los jóvenes, todo lo empieza a encontrar malo porque se llenó de amargura, y la amargura te daña tu visión. La amargura te daña la forma de ver las cosas. Por eso que dice ahí que alguien que se llena de amargura no alcanza la gracia. Y el que está lleno de amargura contamina a otros, contamina. Es decir, el que bebe agua de amargura comparte aguas de amargura a otros. ¿Ok? Entonces, en el sentido espiritual que estamos viendo en este punto, podemos apreciar a personas que pueden estar padeciendo estas situaciones. Vemos el caso de la injusticia de Esaú con sus padres, amargándole, pero eso trasládelo usted a la casa, a la iglesia, a su familia, a su matrimonio, en su matrimonio, con sus compañeros de trabajo. Hermanos amados, usted se puede llenar de amargura, y la amargura le puede dañar la capacidad de ver. Entonces, el propósito de las aguas amargas es quitar la visión, es quitar el sentido de propósito, de alegría, de contentamiento. Hay cristianos que tienen llamados poderosos de Dios y que están desarrollando, hermanos amados, su liderazgo, que están creciendo en capacidades de liderazgo, con objetivos bien definidos, y que empiezan a distorsionar su caminar. ¿Por qué? Porque se contaminaron, porque algo no les pareció, porque algo no lo vieron bien. Hermano, si el corazón se va evaluando, a veces el padre solamente le dice algo, la madre le dice algo, y ahí, ¡pum!, el hijo al tiro. No me parece, no estoy de acuerdo. Entonces esas son cosas que van saliendo del corazón, pero que cuando tú estás en un camino de formación tienes que aprender también a recibir consejos, orientaciones, opiniones. Hermanos amados, ¿qué padre no aconseja a su hijo? A alguno que no le importe, porque la Biblia dice que al padre que no le importa a su hijo no lo corrige, no le dice nada. ¿Qué madre no corregiría a sus hijos? A aquel que no le importa. Pero la Biblia dice que el padre que ama al hijo lo corrige, le exhorta, le direcciona. A la madre que ama lo corrige, direcciona. Entonces yo miro, hermanos amados, que hay un problema grande cuando la gente, hermanos amados, está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento ministerial, y a veces su camino, ¡pum!, se distorsiona. ¿Por qué? Porque hay algo que no le pareció y bebió aguas de amargura. Y no me quieren, me desprecian, no me dan la oportunidad, no me reconocen. No, es que no me reconocen. Pero, hermano, si a veces usted tiene el problema de aquí, de que no le reconozcan, o que algo te dice a mí, algún pensamiento, acérquese, converse. Mi pastor, mire, fíjese que yo siento que no me reconocen. ¿Hay algo que tenga que cambiar? Claro, este punto y este punto. Y ahí se va, saca las aguas de amargura, porque está dejando que la comunión, Santa Cena, vino es comunión, que lo que se estaba muriendo resucite, vino resurrección. Entonces las aguas de amargura te pueden llevar a la muerte, pero el vino que es, hermano, pacto, que es la sangre, que es la comunión, resucita, te levanta, le vuelve a dar sabor a tu caminar. A veces la gente bebe aguas de amargura y en su servicio en el templo se empieza a amargar. Sirve la puerta amargado, sirve la alabanza amargado, sirve la cafetería amargada, sirve el sonido amargado, sirve el video amargado. Yo recuerdo una vez, un hermano venía caminando de servicio y viene y le pega la caja donde estaba la cámara, porque estaba enojado en video. Entonces yo le digo, hermano, ubícate, estás sirviendo al Señor. Sí, pastor, lo que pasa es que los hermanos y todo, hazlo tú bien para Dios. Pero no te equivoques. Y si vas a servir de mala gana, entonces no sirvas. Entonces pues el hermano me dice, pastor, discúlpeme, tenía razón, yo me comporté mal, mi temperamento me falló. Entonces es muy importante escuchar el consejo. ¿Para qué? Para que las aguas amargas te le quiten la amargura, te quiten la amargura. No hagas cosas que tus padres se amarguen. ¿Por qué? Por las condiciones. Mire, me recuerda aquí otra espiguita. ¿Se acuerdan Lucas 15 cuando estaba la fiesta del retorno del pródigo? Hablando delante con los hermanos que estábamos conversando de aquel que los que van a volver.
Dice la Biblia que cuando volvió el pródigo, usted sabe, ¿verdad? Los siervos le vistieron, le pusieron vestido, anillos, calzado, mataron al becerro gordo y empezaron a celebrar fiesta. Pero dice la Biblia que el hijo mayor venía del campo y cuando oyó el sonido de la fiesta, la música, la palabra griega ahí es sinfonía, diferente a la palabra de música de Apocalipsis 18, que es musas, que es la música de Babilonia, porque la música en la casa del Padre reconcilia a los hijos. Entonces viene y oye la música y dice, ¿qué pasó? No, y le dice, tu papá, tu hermano volvió, están haciendo fiesta. Y dice la Biblia que ya sacó al papá de la fiesta y lo llevó afuera. Entonces, ¿sabe lo que hacen los hijos de repente cuando tienen amargura, cuando tienen molestia, cuando algo? Solamente sacan a los papás de la comunión. Sacan al pastor de la comunión, sacan al pastor de la alegría, sacan al pastor porque quieren amargarlo con situaciones. Entonces, no seamos como el hijo mayor, que sacas a tu padre de la fiesta, sacas a tu padre del gozo, sacas a tu padre de la comunión, de la felicidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor está haciendo algo que a ti no te parece. Porque, hermanos amados, a veces la gente se enoja porque Dios hace cosas que no le parecen. ¿Se acuerda Jonás cuando estaba enojado con Dios porque Dios había hecho algo que a Jonás no le parecía? A veces los hermanos se llenan de amargura porque el pastor, porque el papá, la mamá hacen cosas que a ellos no les parecen. A mí no me parece eso y se llenan de amargura y se molestan porque el pastor o la pastora hicieron algo que a ellos no les parece. Hermano, por favor, hay que entender el corazón y entender que yo estoy ayudando en una tarea. Hermano, imagínense que yo pusiera al hermano anciano a cargo de matrimonio y de repente ellos quieren trabajar en matrimonios y yo les cotejo las directrices del trabajo y de repente me digan a mí, bueno pastor, véalo usted, si usted no nos deja hacer nada. Perdón, yo te puse ahí para que tú trabajaras con los matrimonios, pero yo no te voy a dejar solo. Yo tengo que ver qué tú estás haciendo ahí. Te tengo que corregir si estás haciendo algo que no está bien. O te tengo que aportar mi visión del trabajo para que tú lo ejecutes bien. Pero no te puedo dejar solo. Entonces a veces la gente se llena de amargura y de molestia. ¿Por qué? Porque está bebiendo aguas inadecuadas. Pero cuando uno viene a beber las aguas que el Señor transforma en vino, que transforma en pacto, que transforma en comunión. Quisiera tomar esa palabra. Santa Cena nos habla de comunión. Vino nos reconcilia. Vino nos reconcilia. Entonces, venir a beber las aguas de la reconciliación nos va a llevar a poder ser levantados, hermanos amados. Ahora, a ver qué le dejo otro puntito ahí. Quisiera compartirle, ¿verdad? A ver, es que ya me alargué mucho en ese punto, pero ya, bueno, le compartamos esta que le va a servir también. Número 5, verso 24 al 29, número 5 del verso 24 al 29, también nos habla de que las aguas de amargura también se conocen como aguas de maldición y que era el examen que hacía el sacerdote con la mujer que de alguna manera había incursionado en temas de infidelidad. Ya habían antecedentes de esta índole. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que según la ley, a alguna mujer que se la había visto infiel se le ponía a prueba y para ello el sacerdote le daba de tomar una bebida amarga, agua amarga, y si se comprobaba que era infiel a su esposo, la bebida, el agua, causaría tal amargura que su vientre se hincharía y sería maldición para el pueblo, pero no podría engendrar hijos, no iba a poder engendrar hijos. Y sabemos nosotros, hermanos amados, que de alguna manera no dar a luz hijos en la Biblia era una señal de maldición. ¿Por qué? Porque había una sentencia, la esterilidad. Pero usted sabe, y yo bien sé, que Dios tiene poder sobre la esterilidad. Dios hizo muchos milagros con mujeres estériles. Nosotros hemos visto aquí en la casa del Señor, cada vez que alguien llega y dice, no puedo tener hijos, nosotros empezamos a orar y yo le pido a Dios, Señor, vamos a orar para que tú abras el vientre, vamos el vientre. Y así el Señor lo hizo con una hija, la hizo con otra hija, la hizo con otra hija. Y estamos ahí orando y llorando. ¿Por qué? Porque realmente Dios puede y tiene el poder para sanar la esterilidad. Pero ojo con eso, cuando tú bebes agua de amargura, difícilmente tendrás fruto en tu vida. No tienes fruto. Quiere decir que las aguas amargas, las aguas de maldición, no le hacen bien a la semilla para que crezca. No le hacen bien a la palabra para que crezca. No le hacen bien, hermanos, al consejo para que crezca.
Entonces, hermanos amados, las aguas amargas dañan el vientre y el vientre no tiene la fuerza para poder manifestar crecimiento, desarrollo, fruto, engendramientos que puedan desarrollarse y que puedan crecer. Realmente me acuerdo, hermanos amados, que es tan importante mirar esta situación. Podríamos decir, hermanos amados, que la amargura puede desatar en este ejemplo la esterilidad, porque digo, aguas amargas no puede dar a luz. Y vemos también el caso de otro caso, de Ana. Ella tampoco podía dar a luz y dice la Biblia, mi alma está amargada. ¿Se recuerda de ese párrafo? No recuerdo si lo puse, parece que no. Mi alma está amargada porque no tengo hijos. Entonces se había llenado de amargura, pero aquí vemos componentes también distintos porque dice la Biblia que ella no quería comer y lloraba, entonces tenía cuadros depresivos. Entonces la amargura abrió la puerta a la depresión. Y, ojo con esto, con amargura y con depresión igual iba al templo, igual cantaba, igual oraba, igual estaba en el templo, pero amargada y deprimida. Entonces Dios quiere que el servicio en su casa sea de la mejor manera. El sacerdote Elí miró a Ana cuando ella estaba, ¿verdad?, balbuceando, y le dice, digiere tu vino, pensando que tenía un vino de embriaguez. Pero ella dice, no he bebido, no estoy embriagada, solamente tengo amargura de alma. Entonces el sacerdote le dice, bueno, que Dios conceda el deseo de tu corazón. Entonces, ¿cuándo Dios le quitó la amargura? ¿Cuándo Dios le quitó, hermanos amados, la depresión? En un instante. ¿Por qué? Porque ella hizo voto. Ella hizo voto con Dios. Entonces aquí también vemos otro antídoto contra la amargura. Hacer alianza, meterte al compromiso, a la comunión. Hago pacto contigo, Señor. Si tú me das, yo te voy a dar a ti este hijo, lo voy a dedicar a ti. Hago pacto contigo, Señor, para que este hijo sea tuyo. Entonces vengo y las aguas que son amargas se transforman en aguas de comunión. Hay una transformación de las aguas. Ya no voy a beber aguas de amargura. Ya no voy a beber aguas de depresión. Ya no voy a beber aguas que me traigan esterilidad, que me traigan ceguera, que me traigan debilitamiento. No voy a beber ese tipo de aguas. Voy a beber aguas que se transformen en vino, producto del pacto. Si está Cristo ahí, toda agua que no sabe a nada, que no tiene propósito, que no tiene sentido, que ha muerto, todo lo que representa esa agua en un matrimonio, en una fiesta, viene el Señor y cambia esa agua en vino, en comunión, en resurrección, en levantamiento, en pacto, en respuesta, en alianza. Bendito sea el Señor. Que el Señor nuestro Dios venga y quite la amargura de ti. No des rienda suelta a tu queja. No dejes que la amargura te quite la visión. No dejes que la amargura desate depresión. No dejes que la amargura te mantenga estéril. No dejes que la amargura te debilite. No dejes que la amargura te quite propósito, te quite sentido. Desecha la amargura para que puedas abrazar la gracia de Dios. Hermanos amados, el antónimo de la amargura es alegría, es dicha, es gracia. Entonces, abandone la amargura. Señor, hoy cuando participe de tu mesa, Señor, cuando tome el vino, Señor, que es tu sangre, Señor, por fe, yo miro, Señor, que todas las aguas que están en mí inadecuadas, Señor, al beber de este vino, van a ser también transformadas al pacto, a la alianza, al propósito, al diseño. Hay gente que de repente dice, yo no sé por qué estoy amargada, yo no sé por qué estoy triste, yo no sé por qué estoy depresiva. Es que abriste puertas, hijito, hijita, abriste puertas. Y viene hoy día la Santa Cena a quitar la amargura. Dígame a eso. A quitar la depresión. Diga amén a eso. A quitar la molestia. Diga amén a eso. A lo mejor hay niñitos que se hacen daño en su cuerpo. A lo mejor hay gente que está escuchando, amigos, parientes, cercanos, que están hastiados de su vida, como dijo Job. No se hastíe de su vida. Cristo tiene un plan.
Cristo tiene un propósito. Ábrele su corazón a Cristo. Ábrele su corazón a Cristo. Ábrele su corazón al Señor. Dígale: Señor, te necesito en mi vida. Señor, te necesito en mi hogar. Señor, te necesito. Como dice este hombre que está predicando: si tú estás en mi casa, tú puedes cambiar todo. Y si el Señor está en tu casa, Él puede cambiar todo escenario. La recomendación: obedezca las indicaciones de Jesús para que así el agua se convierta en vino. No te voy hermano, a ocultar la letra chica. La letra chica dice que Dios va a cambiar el agua en vino por un milagro de Cristo. Pero para eso, la letra chica: obedece las instrucciones de Cristo. Haced todo lo que Él diga. Es decir, obediencia a la instrucción de la palabra de Cristo. Ay, hermanos, tremendo. Ya no le voy a compartir más de ese porque quiero seguir. En la versión textual, segunda revisión, Génesis 49, verso 4. Incontrolable como las aguas. No serás, le dice esta palabra, no serás el principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló. Ahora, ¿sabe cómo le puse esta? Las aguas sin control. Incontrolable como las aguas. La versión, ¿verdad? La BTA dice: pero te derramaste como agua, porque te subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. La BMN: impetuoso como las aguas. La versión lenguaje sencillo: pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar, no se puede controlar. ¿Sabe, hermanos amados, cuál es el peligro también que tenemos hoy? La falta de control. La gente no se controla. La gente habla antes de pensar. La gente actúa antes de pensar. Hermanos, por las aguas que no tienen control, muchos han destruido sus familias. Muchos han destruido sus matrimonios. Por las aguas que no tienen control, han hecho negocios inadecuados. Por las aguas que no tienen control, han tomado pésimas decisiones. Porque son aguas incontrolables. Aquí Jacob está hablando con Rubén. Rubén era el primogénito. Sin embargo, le dice: Rubén, te derramaste como agua. Fuiste impetuoso como el agua. Como el mar no te controlaste. No fuiste capaz de tener dominio propio. No fuiste capaz de poder controlar tu apetito, tu deseo, tus propios anhelos. No fuiste capaz de controlar. Ay, hermanos amados, un jovencito que tiene 15 años puede ser padre, pero no debe. Tiene el potencial para hacerlo. Pero la Biblia dice: no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Los jovencitos, hermanos, no son malos por ser jóvenes. Los adolescentes no son malos por ser adolescentes. Pero usted no le provea, hermanos amados, para los apetitos carnales. No deje que sus hijos se encierren en la habitación con amigos, con amigas. Usted no sabe lo que va a pasar ahí. Porque usted dice: no, yo confío en mi hijo. No, si no estamos hablando de no confiar. Estamos hablando de que el cuerpo, hermanos amados, tiene su desarrollo, tiene su brío, tiene su inclinación. Entonces, por eso es que los padres tienen que enseñarle control. Y no tan solamente los padres a los hijos, sino que los padres también. Porque de repente, hermanos amados, no me va a decir usted que la hermana de repente mira y dice: ¡oye, qué guapo ese hombre! ¡Qué elegante ese hombre! ¡Qué atractivo ese hombre! Y yo miro a mi gordo, o miro a este pelado, y miro a este que no se cuida, que está con las migas de pan ahí en el ombligo, y digo: mira a este que se cuida, que se ve esbelto, que se ve guapo y todo lo demás. Lo voy a dejar. ¡No! Agua sin control. No se controla. Tiene que sujetar su carne. El hombre igual, mira a otra mujer: ¡ay, qué guapa esa mujer! ¡Qué hermosa esa mujer! No, mira esta secretaria que tengo. No, linda, no, con mi esposa.
Y mi esposa que no se cuida, que no se guarda, me atiende mal, descuidada. Ah, no, me voy con la secretaria. No, tiene que tener control. Agua sin control. No puede ser aguas incontrolables, no pueden ser aguas que se derramen, no puede ser como el mar sin control. Tiene que tener dominio propio. La Biblia dice que es mejor un hombre que gobierna su espíritu que aquel hermano que conquista una ciudad amurallada. ¿Se acuerda que hace meses le compartí una palabra de los diseños de las casas? Y vimos una casa donde había un hombre que se llamaba Arquipo y era el domador de caballos. Aquel que domaba este caballo. ¿Sabe cómo se llama este caballo? Carne. ¿Sabe cómo se llama este caballo? Carne. Y le voy a decir algo para que usted no se confíe mucho. Sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea anciano, sea diácono, sea lo que usted sea el ultra, mega, irche, penta, giga, extraordinario ministro, así como la ovejita que recién está llegando, todos se tienen que cuidar. Todos debemos, hermano amado, cuidarnos, debemos hacer beber las aguas, hermanos amados, que se transforman en vino, que el Señor cambie las aguas desde el control en control. La Biblia nos habla acerca de esto. No se ponga el sol, hermano, sobre tu enojo. No dejes que el enojo te gobierne. No dejes que la violencia te gobierne. No dejes que el mal carácter te gobierne. No dejes que tus apetitos te gobiernen. Entonces, seamos Arquipo, domador de caballos. Yo le enseñaba esto a un hermano el otro día. Permiso, mi hermano. Y le decía yo a él, le decía, Sansón le abre el secreto de su pacto a Dalila. Dalila significa, dentro de algunas traducciones que yo he leído, deseo. Lo curioso, dice la Biblia, que Dalila durmió a Sansón en sus piernas. Entonces, hermanos amados, ojo, que las piernas pueden ser herramientas para dormir, o las piernas pueden ser herramientas para poder bendecir. Se recuerda que Jacob sentó a sus nietos en sus piernas y los bendijo. Sin embargo, aquí durmieron, al ungido lo durmieron. ¿Por qué? Por las piernas del deseo. Y fíjese aquí lo tremendo de esto, que él le dice, si me cortaran el cabello, sería como cualquier hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que realmente, sea el hombre que sea, o sea la mujer que sea, si revela, si se desconecta del pacto, va a ser como cualquier hombre o como cualquier mujer. Un hombre, una mujer que se desconecta de la palabra, de la comunión, de la oración, que se desconecta de la comunión con Dios, viene a ser como cualquier hombre. Lo que hace diferente a un hombre de otro hombre es cuánto carga de Dios en su vida. Cuánto carga de Dios sobre su vida. Si hay un hombre que quiere agradar a Dios y ser ocupado por Él, deberá cargar de su gloria en Él. ¿Cómo se carga de la gloria de Dios en la vida? Buscando su rostro, orando, llenándose de Él, leyendo su palabra, adorando, bendiciendo, guardándose, tomando aguas, hermanos amados, saludables, hermanos amados. En este caso, vino que te trae al pacto de la comunión, pero no bebas aguas, hermanos, incontrolables. Aguas del control. Sansón nunca pudo controlar sus aguas. ¿Sabe qué? Le voy a dar no el ejemplo también de Sansón, porque siempre, hermanos, a lo mejor tomamos el ejemplo de Sansón, pero tomemos el ejemplo de David. David tenía problemas sexuales. David no tenía control. Hermano, tenía 8, si no me equivoco, 7 u 8 esposas, ¿verdad? Abigail y Maca y Egla, y tenía también a Mical, y tenía a Betsabé, hermanos amados, y tenía varias esposas de los que recuerdo los nombres, pero no tenía control. Además tenía concubinas. Y cuando, hermanos, viene el profeta Natán a confrontarlo, era porque se había metido con Betsabé, que ya era esposa de uno de sus servidores. Entonces no tenía control. ¿Y cuál era el problema que él tenía? Sí, tenía un problema ancestral también, porque dice la Biblia en el Salmo 51 que en pecado fue concebido, en iniquidad fue dado a luz. Pero aparte, en la línea genealógica tenía una prostituta, Rahab.
Entonces, había una ascendencia, hermano, de promiscuidad y de descontrol sexual. Pero él tenía que entrar al pacto, a la comunión con Dios, para poder trabajar en las aguas del control. Escúcheme bien, no es justificación decir que el abuelo era alcohólico para no cambiar. No es justificación decir que el abuelo o el papá era drogadicto para no cambiar. Dios te dio también el poder de la decisión de ser un consagrado, la decisión de ser un dedicado, la decisión de ser alguien que le dice al Señor: Señor, yo quiero caminar con pacto, yo quiero caminar con alianza. Ezequías le dijo al Señor: yo he decidido caminar en los caminos de David mi padre, porque Acaz había sido un prototipo de mal padre. Y él dijo: yo tomo la decisión de seguir los caminos de David. Lo mejor de David, rescató lo mejor de David. Entonces nosotros, hermanos, podemos cortar las cadenas generacionales. Mire, Abraham, Isaac, Jacob, hermanos amados. Pero realmente en esa cadena generacional, Abraham, hermano, tuvo a Agar y tuvo a Sara. Pero cuando viene Isaac, tuvo solamente a Rebeca. Y cuando viene Jacob, tuvo a Lea y tuvo a Raquel y Bila y Silpa. Entonces se fija que Isaac podría haber dicho: es que mi papá tenía 2 mujeres, tenía 3 mujeres, tenía 4, entonces yo igual la maldición generacional me alcanzó. No venga con ese cuentecito. No venga con ese cuentecito. A otro perro con ese hueso. Porque la Biblia, hermanos amados, no habla de una voluntad permisiva. Habla de gente que se entrega. Un hombre natural, no le vamos a poner normas porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero alguien que ha aceptado a Cristo, ¿sabe por qué se pone carnal? Porque se desconecta de la comunión. Porque mantuvo aguas desde el control, pero no las cambió en vino. No entró al pacto, no entró a la alianza, no entró a la sangre, no entró a la alianza con Cristo. Bebió agua desde el control, no se controló. Entonces se involucró con la hermana, se involucró con el hermano, se involucró con el asunto, se involucró por allá, se entregó al desenfreno, no tuvo control. Hermanos amados, y nosotros tenemos que aprender a ser arquipo, tomador de caballos. Tenemos que tener dominio propio, que parte del fruto del Espíritu, hermanos amados, santo, es tener templanza, dominio propio. Y hay una corona aún reservada, un estéfano, una corona por dóquimo, por aprobación. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, si no me equivoco, por ahí está, que dice que aquellos que tienen, que de todos se abstienen, dice la Biblia, que el atleta de todos se abstiene a fin de conseguir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Entonces esa es la corona que le va a dar el Señor a los que tienen dominio propio sobre la carne. Por eso que toma el ejemplo de un atleta que de todo se abstiene. El atleta es libre de comer lo que quiera, pero si quiere ser coronado como atleta, entonces tiene que cuidar su cuerpo. Y cuidar su cuerpo es abstenerse de ciertas cosas. Entonces está tomando una decisión. Él está tomando una decisión de adiestramiento, de entrenamiento para poder lograr un objetivo. Si tú quieres, hermanos amados, poder lograr esa corona de dominio propio, la incorruptible de gloria, entonces tendrás que cuidarte. Y también asumir responsabilidades. Hay de repente hay ministros que a veces no asumen sus responsabilidades. Hay muchos que hierran en las aguas del descontrol y quieren seguir ejerciendo su pastorado, su obispado, su apostolado, su ministerio. Y no. Perdonados son, restaurados sí. Y luego de un proceso de perdón y de restauración hay que ver el retorno. Quizás no es lo mismo, quizás otra función. Y todo va a depender del trabajo que hizo con algún rebaño. Pero la Biblia habla ahí en 1 Corintios 9 que puede ser descalificado para ser heraldo, es decir, para compartir la palabra, descalificado, no para ser salvo, no para perderse, pero para hacer la función, el oficio ministerial. Hermanos amados, estamos en el tiempo donde el testimonio es muy importante y debemos orar por nuestras familias. Debemos orar por nuestros hogares, debemos orar por nuestros matrimonios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la luz, la guía, para poder apartarnos del mal camino, para poder apartarnos de la mala senda, para poder apartarnos de hacer lo malo delante de los ojos del Señor y poder decirle: Señor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame a poder guardar mi vida, a poder consagrarme, a poder
ordenar aspectos que tengo que ordenar. Amén. Así que aguas de amargura, cámbielas deje que el Señor las cambie por agua del pacto, del vino, de alianza, de resurrección. Quítela de su vida. Aguas de descontrol, quítela sobre su vida. Sujete la carne. No provea para los deseos de la carne. Usted sabe que tiene pies de barro en sí, entonces no vea lo que le genera algún pensamiento inadecuado. Usted sabe que tiene pies de barro. No vaya a donde no tiene que ir. Usted sabe que tiene pies de barro. No oiga lo que no tiene que oír. Usted sabe que tiene pies de barro. No se junte con amistades que le arrastran a lo malo. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta. Manténgase en comunión, apártese. Y mire qué importante es, si a veces tiene batallas y todo, pídale también a un anciano que ore por usted. Hermano, ¿sabes qué? Te voy a llamar, tengo esta batalla, tengo esto me está ocurriendo, y usted, bueno, confío en usted porque es una delegación y voy a orar. Oremos. Me llama a mí, papá, pastor, mira, estoy en esto, tengo esta batalla, y en este momento vienen, ora por mí, oremos, Señor, rogamos por tu fuerza, y te apartes del mal camino. A veces, hermano amado, también la esposa orar por su marido, no solamente a veces, muchas veces. Señor, guarda a mi esposo, Señor, apártalo del mal, Señor, guárdalo de la mujer extraña, y también el esposo por la esposa. Guárdalo del hombre extraño, guárdalo del hombre que quiere apartarla, Señor, de mí, de mi alianza y mi pacto. Bueno, orar, hermano, orar, para que las fuerzas del Señor vengan sobre nuestra vida y se puedan desatar con propósito, con diseño en nuestra vida y en nuestro corazón. Ay, qué bonita palabra, hermanos amados, yo la estoy disfrutando mucho. Pero aquí tengo que seguir para poder compartirle, porque ustedes sí son un pueblo demandante. Lucas 6, verso 49. En cambio, todo aquel que me escucha, pero no actúa en consecuencia, me encuentro bien importante esa palabra, no actúa en consecuencia, puede compararse un hombre que construyó una casa sin cimientos, pero sobre el puro suelo, cuando el río se desbordó y se precipitaron las aguas sobre ella, se vino abajo al instante y fue grande su ruina. ¿Sabe cómo le puse yo a esta? Le puse aguas de ruina. Las aguas de ruina que atacan una casa. Ay, hermanos amados, las aguas de ruina son tremendas, son terribles. Qué triste es ver, ¿verdad?, familias que se arruinan. Aquí el ejemplo de es una temática que hemos venido hablando, y curiosamente, el hombre que edifica su casa sobre la roca es aquel que oye y hace la palabra. Oye y hace la palabra. Por eso que actúa con consecuencia, es consecuente. Porque, hermanos amados, la inconsecuencia ha llegado a niveles tremendos. A tal punto que tenemos líderes que dicen, no me mira a mí, mira a Cristo. Así es fácil. Así es fácil. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la demanda que tienes tú como ministro, como anciano, como predicador, como padre, como esposo? No me mira a mí, no me mira a mí. O el padre que le dice a los hijos, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. ¿Cuál autoridad hay en eso? No es el punto. Es decir, que la Biblia habla de que se puede condenar desobediencia cuando se es obediente. Entonces dice la Biblia, preparados para corregir toda desobediencia cuando tu obediencia haya sido perfeccionada. Entonces aquí nosotros miramos un punto interesante, que hay gente que arruina su casa. ¿Por qué? Porque no pone atención. Entonces, a lo mejor me voy a quedar acá, porque me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, muchas. A lo mejor me voy a quedar acá. Entonces, póngame atención a lo que estamos hablando ahora. Porque creo que estos 3 puntos, las aguas de amargura, un cambio necesario, las aguas de amargura, las aguas del control y las aguas de ruina, te están ayudando mucho a poder abrazar la palabra, abrazarla en tu vida y poder caminar en ella. Aquí habla de cimientos. En cambio, todo aquel que me escucha pero no actúa en consecuencia, puede compararse a un hombre. El que oye la palabra y no la hace, se compara a un hombre que edifica una casa sin cimientos, sin fundamentos. Entonces las aguas lo arruinan porque no tiene cimientos. ¿Y qué es tener cimientos? ¿Qué es tener fundamentos? Hermanos amados, yo le voy a preguntar algo en lo práctico, aquí entre paréntesis. La Biblia no dice lo siguiente. La Biblia dice en el libro de Éxodo
que cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, le dieron una norma, ¿verdad? Comer panes sin levadura, hierbas amargas, preparar sus sandalias bien puestas, ¿verdad? La vara en su mano, el cinto bien ajustado, pero le dicen, marca de la sangre del cordero en las puertas, pero le dicen que se comerán el cordero por familia. Ok. Van a comer el cordero por familia. Yo le pregunto a usted, tómese un momento, mientras yo me voy a tomar un sorbito de agua. ¿Qué es comer el cordero hoy? Pregúntese ahí los que están ahí viendo la predicación. ¿Qué es comer el cordero hoy? Si en la figura del Antiguo Testamento había que comer el cordero por familia, ¿qué es comer el cordero hoy? ¿Qué será comer el cordero hoy? ¿Qué será participar hoy de comer el cordero? ¿Verdad? Se lo voy a mostrar en este punto a usted, para que lo lea bien ahí. Las aguas de ruina. ¿Qué será comer el cordero hoy? ¿Qué será eso? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? ¿Qué será? ¿Qué será comer el cordero hoy? Entonces yo estaba pensando eso, porque la gente dice, no, hay que comerse el cordero, hay que comerse el cordero. Pastor, ¿será participar de la Santa Cena? ¿Que Cristo es el cordero? Sí, Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ok, pero comernos nosotros a Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que comernos al cordero, pero la Biblia dice que Él también tiene que comernos a nosotros. Es decir, yo lo como a Él, Él me come a mí, yo en Él, Él en mí, somos uno. Este es el pacto, somos uno. Entonces, ¿qué será comerme el cordero? Ahora mire, en la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no le den la bienvenida a ninguno que no tenga la doctrina de Cristo. Entonces, ¿sabe lo que yo estoy pensando? Que alguien que se come el cordero es aquel que se come la doctrina del cordero. Porque hoy día, ¿cómo va a graficar usted? ¿Va a traer un animalito aquí, le va a sacar la piel, lo va a tirar al fuego, se lo va a comer y ahí está comiéndose al cordero? ¿Usted estamos participando del pan y el vino? Sí, pero ¿qué es el pan y el vino? Es una enseñanza doctrinal que está explicando lo que Cristo hizo y cómo nosotros hacemos parte en nuestra vida del pan y del cuerpo y de la sangre del cordero. Pero eso, ¿dónde sale? En 1 Corintios 11. Y ahí se explica. ¿Y eso qué es? Doctrina. Porque este mandamiento yo recibí del Señor y este mandamiento también te enseño. Lo que recibo te lo enseño, dice el apóstol Pablo. Entonces, comer el cordero es comer la doctrina. Ok, volvamos entonces a este versículo. Gente, en cambio, todo aquel que me escucha. ¿Quién está hablando ahí? El cordero. Pero no actúa en consecuencia. No obedece mi doctrina. No obedece mi palabra, no vive en mi palabra. Puede compararse un hombre con construir una casa sin cimientos, sin fundamentos, sin roca, sin cordero. Sobre la tierra, construye su familia sobre la tierra, sobre nivel de tierra, no sobre nivel de fundamentos, no sobre nivel de roca, no sobre nivel de doctrina, no edifica sobre doctrina. Cuando el río se desborda, se precipitan las aguas sobre ella, se vino abajo al instante y fue grande su ruina. Casa que no come al cordero, casa que no come la doctrina. La Biblia dice, no le des la bienvenida a nadie en tu casa que no tenga la doctrina de Cristo. Porque si tú le das la bienvenida a alguien en tu casa que no tiene la doctrina de Cristo, te eres participante de sus pecados. Eso habla también del cuidado de nuestro hogar, quien entra en nuestra casa. La doctrina de Cristo, ¿ok? Es importante entonces evaluar este punto. Cimientos, fundamentos. ¿Qué es comernos al cordero? Es comernos su doctrina. Entonces una casa que cae en ruina es porque oye pero no hace. Cualquier principio que esté en la doctrina de Cristo lo oye pero no lo hace.
Cualquier principio que esté en la doctrina de Cristo, lo oye pero no lo hace. A ver, pastor, ¿pero qué? Bueno, hablemos, hermanos amados, de la reconciliación. Perdonad para que seáis perdonados. Doctrina de Cristo. ¿Estás perdonando? Solamente ese punto. A ver, te lo voy a decir de otra manera. Me ofendieron. Es que, pastor, me ofendieron y yo no estoy dispuesto a aguantar la ofensa. Tranquilo, take it easy, man. Porque la Biblia habla de que todos ofendemos. Y usted no va a ser más justo que la Biblia. La Biblia dice, si todos ofendemos, es porque todos ofendemos. Ay, pastor, lo que pasa es que el hermano lo pillé hablando de mí. Perdón. Pero la Biblia dice que Dios sabe que tú también hablaste mal de otros. Entonces, ¿de qué te estás quejando? No estoy justificando el hablar mal. Estoy, hermanos amados, poniendo el punto de aquel hermano que habló de otro hermano y el otro hermano dice, es que habló de mí. Bueno, hermanos amados, tendrás que perdonarlo. Tendrás que dar vuelta a la página, así como Cristo te perdonó a ti. Pero no, de repente uno tiene la doctrina de Cristo y la toma para dejarla a un lado. No. Por ejemplo, Santa Cena, doctrina de Cristo. Por ejemplo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Mas yo os digo, doctrina de Cristo, los mandatos del Hijo, Cristo. Ahora, hermanos amados, Jesús mismo le dijo, casa que le viene la ruina. A ver, ¿cuál vendría siendo la ruina? Ruina matrimonial. ¿Por qué le vino la ruina matrimonial? Porque no comió el cordero, no comió la doctrina, oía y no hacía. Es decir, la palabra no se le adentró dentro de sí para vivirla. Oyó, pero no la hizo. ¿Qué es lo que oyó? Traten a sus esposas como a vasos más frágiles. Oyó y la trataba con violencia. No vivió. Entonces su casa se estaba construyendo a nivel de tierra, no a nivel de fundamentos, no a nivel de roca, no a nivel de principios. Y se arruinó. Se arruinó. Entonces su casa es una agua de ruina. La ruina. Necesita a Cristo, la roca, la doctrina, los fundamentos de Cristo en su casa para que esa casa tenga, hermanos amados, firmeza y las aguas no la ruina, no la boten, sino que sea sustentada por el vino de la palabra, que es la comunión, que es el enfoque del propósito en Cristo. Entonces yo vengo hoy día a exhortarte esta palabra sobre tu vida. ¿Queremos cambiar las aguas de la ruina? Entonces tenemos que ver, ruina matrimonial. ¿Por qué? Se abrieron puertas. Luego, rupturas. Reconciliación. ¿Cómo? La Biblia dice, no endurezca su corazón. Doctrina. La Biblia nos dice eso. Tengo pleitos con familiares, con mi padre, con mi hermana, con mi hermano, con mi hermana. Reconciliación. La Biblia dice eso. Tengo problemas con mis hijos. La Biblia dice, vuélvete a ellos. Ellos se vuelven a ti. Es que mi hijo no me hace caso, es un hijo torpe. Entonces yo tengo que gritarle, no provoques a ir a tus hijos. La Biblia dice eso. Honra a tu padre y a tu madre, hijo. La Biblia dice eso. Ay, hermano, es que tengo una ruina económica, no puedo prosperar. Lo que pasa es que el hermanito no tiene fundamentos, no está creciendo como roca. Si mire, usted cree que Dios sana, usted cree que Dios perdona y usted cree que Dios no bendice su economía. Quiere decir, quiere involucrar a Dios en algunas partes y en otras partes mantenerlo afuera. Así no es, así no es. Diezmos, ofrendas, primicias son parte de la bendición de una familia. Tiene su negocio y quiere que Dios lo prospere y no diezma, no aporta, no ofrenda. ¿Cómo? Va a ser visitada la ruina económica. Usted batalla con las finanzas y peor, yo le digo esto con autoridad. Yo soy un hombre que diezma, que ofrenda. No lo hago, hermanos amados, porque mi pastor Dios lo ha prosperado tanto y tiene tanto y no lo necesita, más me hace falta a mí. No, porque las bendiciones para mí, la bendición es para mi casa, la bendición es para mis hijas y en esa bendición también está usted.
Si yo guardo los principios de la palabra, camino bajo fundamentos, entonces mi casa no la va a arruinar las aguas de la ruina, sino que van a tener fundamentos. Entonces voy a tener comunión con el Cordero, porque no estoy solamente comiéndome la cabeza o las patas, hermano, las entrañas, o una parte me como y la otra la dejo afuera. No, tienen que comerse al Cordero entero. Entonces, comerse al Cordero involucra a Cristo en tu matrimonio, involucra a Cristo en la educación de tus hijos, involucra a Cristo en tus finanzas, involucra a Cristo en tu trabajo, involucra a Cristo en tus estudios, involucra a Cristo en tus proyectos, involucra a Cristo en tu noviazgo, involucra a Cristo en tus decisiones, involucra a Cristo, no seas aquel que oye y no hace. Entonces, hermanos amados, doctrina de Cristo, doctrina de Cristo. Usted trabaja, yo trabajo, el hermano trabaja, involucremos a Cristo en nuestro trabajo. Usted tiene una situación matrimonial, si tiene a Cristo en su casa, Él va a cambiar, hermano, lo que no sabe nada en vino, pero si usted lo deja afuera, ¿qué va a ocurrir? No lo va a poder cambiar. Entonces, hoy que estamos acercándonos a la mesa de la comunión, y que estamos, hermanos amados, participando ahora en un momento del vino, roguémosle a Dios que el vino de Cristo cambie las aguas de la amargura, cambie las aguas de la falta de control, que cambie las aguas de la ruina. ¿Para qué? Para poder cambiar. Pero quiero decirle algo puntual. Lea la letra chica. A veces, hermano, uno toma una palabra y dice amén. Pero para que esa palabra se haga una realidad, uno tiene que aplicar el principio. Usted no puede decir, quiero terminar con la ruina financiera. Aplique el principio, comienza a diezmar, comienza a ofrendar. Dios te dio trabajo a ti, Dios le dio trabajo a la esposa, y ninguno de los dos diezma. Están robándole a Dios. ¿Cómo queremos que nos venga la ruina? No caminas con fundamentos. No caminas con fundamentos. Algo ocurre en tu mente, algo ocurre en tu corazón que te cuestionas, algo ocurre en tu mente, en tu corazón que no crees, algo ocurre dentro de ti que no habla de que te estés comiendo el cordero. Estás dejando parte del cordero afuera. Porque, hermano, la provisión económica es para la bendición para ti, pero para la bendición de su casa. Entonces estás dejando el cordero afuera. Viene acá, hermanos amados, tiene algún conflicto familiar y no quiere reconciliarse, no quiere conversar, no quiere entrar al diálogo, está dejando el cordero afuera, está comiéndose las patas, pero no se está comiendo la parte del corazón, la reconciliación. Ay, hermanos amados, comernos al cordero es comernos su doctrina, es comernos su enseñanza, es comernos lo que el Señor nos enseña. Y yo vengo en este día como tu pastor a enseñarte esta palabra. Hay unas palabras muy, muy lindas que quisiera compartírtela también, y quiero, ¿verdad? Se la voy a compartir porque en la tarde no sé si se conectan, pero esa no la voy a compartir ahora, pero esta sí. Ay, mira, porque te va a servir a lo que te estoy enseñando. Y con esta cierro. Hebreos 11, verso 29. Por la fe, los israelitas atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por el agua. Al intentar imitarlos, fueron tragados por el agua. Ay, hermanos amados, yo lo considero impresionante. Impresionante. ¿Sabe cómo le llamo yo a esta? Aguas tragadoras. Y aquí voy a cerrar. Quiero solamente que visualices este punto. Por la fe los israelitas atravesaron el Mar Rojo. ¿Por qué atravesaron el Mar Rojo? Le pregunto. Vamos a tener un vasito de agua. ¿Por qué atravesaron el Mar Rojo? ¿Por qué lo atravesaron? ¿Qué es lo que tenían ellos que los egipcios no tenían? Usted está en su disco duro mental. Tengo una palabra. Tenía un llamado. Había una liberación. ¿Qué es lo que tenían los hebreos que los egipcios no tenían? ¿Saben lo que tenían los egipcios y que no tenían los israelitas? Tenían solamente humanidad, tenían cosas terrenas, tenían idolatría, tenían paganismo, tenían toda esa desviación. Pero ¿saben lo que tenían los hebreos que no tenían los egipcios? Tenían pacto. Diga conmigo, pacto.
repítale conmigo, pacto. ¿Y sabe lo que ocurre? Que las aguas tragadoras no sepultan a los que tienen pacto, sino que les abren el camino. Entonces, convertir el agua en vino, hermanos amados, es entrar al pacto. Esta es la copa del nuevo pacto que tengo con vosotros. Entonces, cuando uno tiene la copa del nuevo pacto, las aguas tragadoras no me tragan, sino que tragan a aquel que quiere imitar al que tiene pacto. Dice la Biblia, mientras que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por las aguas. Entonces, hermanos amados, ¿saben lo que pasa? Que hay gente que quiere imitar a los que tienen pacto, pero no viven el pacto. Entonces, a eso es lo que me refiero yo. ¿Quieres caminar con la bendición de Dios en tu matrimonio? Trae a Cristo a tu matrimonio. ¿Quieres caminar con la bendición de Dios en tu economía? Trae a Cristo a tu economía. ¿Quieres caminar con la bendición de Cristo en tus hijos? Trae a Cristo a tus hijos. ¿Quieres caminar con la bendición de Cristo en tus proyectos? Trae a Cristo a tus proyectos. Pero si tú quieres pasar por las aguas tragadoras, los que te abren camino, queriendo imitar al que tiene pacto, porque alguien que tiene pacto camina con la bendición de Dios, camina con la ayuda de Dios, camina con la gloria de Dios, camina con el bienestar de Dios, camina con la gracia de Dios, camina con la respuesta de Dios. No hay puerta cerrada para aquel que tiene pacto. No hay prueba que pueda sepultar a aquel que tiene pacto, aquel que tiene alianza, aquel que tiene la copa del nuevo pacto, aquel que tiene la ayuda del Señor sobre su vida. Entonces no va a tener ninguna agua tragadora que lo sepulte. No va a tener. Pero la gente que quiere imitar dice, pero ¿cómo el hermanito tan prosperado que está? Yo también lo voy a intentar. Y se va al hoyo. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero se lo digo de esta manera. Si la bendición de Dios a tu economía llega por medio de la fe, Satanás no la puede tocar. Pero si la provisión económica te llega por medio de tus fuerzas o por otros canales, el diablo sí las puede tocar. Cuando te digo que llegue por medio de la fe, quiere decir que llega por medio del pacto. ¿Cómo llega la provisión por medio del pacto? Cuando tú reconoces que lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Pastor, ¿cómo yo reconozco eso? Diezmando, ofrendando, dando. Estoy diciéndole a Dios que Él es quien me da. Y estoy entregándole un mensaje al mundo de las tinieblas que tengo cobertura sobre mi casa porque Él me da. Entonces, como no proviene de pecado, sino que proviene de fe, entonces el enemigo no puede tocar lo que proviene de fe, porque está bajo la cobertura de Dios. Entonces mire, el justo por la fe vivirá. Cuando tú eres un justo que camina por la fe y Dios te provee, el enemigo no puede tocar eso, porque nació en la fe, provino de la fe, y Dios respaldó su pacto de alianza contigo, sustentándote porque tienes puesta su fe en Él. Por eso que la bendición del Señor enriquece y no añade amargura con ella. Entonces, cuando yo camino bajo la bendición que proviene de la fe, que proviene de la comunión, que proviene del pacto, el enemigo no la puede tocar. Entonces, quiero involucrar a Dios en mis finanzas, quiero involucrar a Dios en mi casa, quiero involucrar a Dios en mi familia, quiero involucrar a Dios en mi matrimonio, lo quiero involucrar. Entonces tengo que comerme el cordero. Decirle al Señor, no voy a tener a Dios como concepto. Hay gente que tiene a Dios como concepto. Yo sé que Diosito siempre está conmigo, yo sé que Diosito siempre me ayuda. No, es que Dios es tan misericordioso y vive una vida pero completamente extraviada y perdida. Entonces, ¿cómo va a decir usted que Dios está con usted? ¿Qué le hace pensar que Dios está con usted? No, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es justo. Dios es bueno, pero también es justo. Y en su justicia Él sabe, hermanos amados, aquel que está con Él y aquel que no está con Él. Entonces, a veces la gente quiere tomar versículos manipuladores como si puedan engañar a Dios o doblegar la voluntad de Dios a lo que ellos quieren que haga Dios por ellos. No es así. No es así. Dios no es ni su mendigo. Dios no es su criado. Dios no es aquel que está en un cuarto oscuro encerrado esperando que usted le dé indicaciones de lo que tiene que hacer usted en su vida y que le responda. Dios no es el mago de la lámpara mágica que usted cuando lo necesita lo frota y solucióname el problema. No, hermano, no se equivoque. Dios es Dios.
Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. A Él le debemos devoción, a Él le debemos renuncia, a Él le debemos entrega, a Él le debemos honra, alabanza, honor. A Él nos tenemos que sujetar, pero no va a ser lo que yo quiero que Él haga. A veces hay gente que se equivoca con Dios, se enoja con Dios. No te enojes con Él. No quieras, hermano amado, imitar gente que tiene pacto cuando tú no quieres vivir en el pacto. Le voy a decir algo. Habían egipcios que se escaparon juntamente con los hebreos y pasaron el Mar Rojo. ¿Y sabes por qué no murieron? Porque se metieron en el pacto. ¿Sabes que habían egipcios que se metieron en casas de hebreos cuando vino el destructor? ¿Y sabes por qué no murieron? Porque se metieron en el pacto. ¿Sabes que habían parientes de Rahab la ramera que no fueron muertos cuando protegieron a los espías y cuando vino la invasión a Jericó? ¿Sabes por qué? Porque se metieron en el pacto que tenía Rahab en su ventana. ¿Sabes por qué no vino, hermanos amados, mortandad sobre el hijo de Moisés cuando, hermanos amados, iba a ser muerto en el camino? Porque lo metieron al pacto. Entonces, quien está en el pacto, Dios lo guarda, Dios lo proteja, Dios lo rodea. Y yo soy un hombre de pacto, yo tengo alianza, Dios me llamó, yo estoy convencido de que Dios me llamó, Dios me va a guardar, Dios me ha ayudado, Dios me ha protegido. Y sé, hermanos amados, que todos los que estén bajo este manto, bajo esta sombra, bajo esta barba, van a alcanzar esa bendición, porque la bendición de la cabeza es la bendición del cuerpo y la bendición de los hijos es la bendición de los padres. Yo tomo de la bendición de mi pastor y tomo la bendición de que Él le ha dado. Él toma de la bendición de su pastor y toma de lo que da. Yo tomo de esa bendición y te entrego de esa bendición también a ti. Si tú te tomas de este manto, te pones bajo esta barba, bajo esta cobertura, entonces todo lo que la cadena descendente va a ir cayendo sobre tu vida porque estás en pacto. Entonces yo te quiero exhortar esa palabra en este día, en esta tremenda enseñanza, muy enriquecedora, de mucha riqueza. Aguas de amargura, aguas sin control, aguas de ruina, aguas, hermanos amados, tragadoras. Y en la tarde te voy a compartir también otras muy lindas también.